Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres y esta vez les traigo a ustedes qué es y cómo se utiliza Zoom, pero esta es una actualización a la versión más reciente. Si ustedes vieron nuestro video anterior sobre qué es Zoom y cómo se utiliza, que fue hecho también hace muy pocos días, se darán cuenta que ya no son las mismas opciones, ahora parecen diferentes. Entonces, en este video les vamos a enseñar qué es y cómo se utiliza Zoom de acuerdo a la más reciente versión. Entonces, no se despeguen. Véanlo con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir a nuestro navegador. Una vez dentro de nuestro navegador vamos a teclear www.zoom.us. Como es la primera vez que vamos a entrar a Zoom, tenemos que ir a la opción Regístrese, es gratuita. Al entrar a esta opción nos va a pedir verificar nuestra fecha de nacimiento. Vamos a poner la fecha de nacimiento correspondiente. Bien, aquí nos da la opción de registrarnos con la dirección del trabajo o si ya contamos con una dirección, la podemos ingresar acá. En este caso, pues ya tenemos una dirección de Google. Vamos a ponerla. Una vez dentro de la pantalla de Zoom, lo que tenemos que hacer es programar una nueva reunión si nosotros queremos hacer una reunión futura, entrar a una reunión si queremos en ese momento entrar a una reunión que nos hayan invitado o ser anfitrión de una reunión. Nosotros vamos a iniciar una reunión en este momento, entonces le vamos a decir que inicie una con el video encendido. La primera vez que vamos a utilizar Zoom nos va a descargar el archivo de instalación. Entonces aquí aparece, lo vamos a ejecutar. Muy bien, aquí abre nuestra ventana de Zoom y vamos a iniciar con el audio de la computadora. Muy bien, ya estamos dentro con el audio de la computadora. Y si queremos invitar a nuevas personas para que se unan, lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde dice administrar participantes y vamos a picarle a donde dice invitar. Esta es una de las principales características que cambiaron. Una vez que le damos a invitar, tenemos la opción de copiar el URL, solamente la dirección o toda la invitación. Entonces podemos copiar la invitación y de esa manera podemos generar un mensaje a las personas, ya sea por correo o por mensajería, para invitarlos. Entonces, con esa dirección que les vamos a dar, los va a permitir entrar. Y cuando quieran entrar, les va a pedir esta contraseña que ven acá. Es muy importante que se las proporcionen para que puedan entrar. Y bien amigos, de esta manera tan sencilla van a poder ustedes iniciar una videoconferencia con la versión más reciente de Zoom que fue liberada apenas hace unos días. Es muy importante que sepan que deben de usar la contraseña y la sala de espera. Pero en caso de que ustedes quieran una videoconferencia más ágil, les vamos a dejar aquí el video donde les explicamos cómo quitar la contraseña y la sala de espera. También tenemos otros videos como los errores más comunes y otras características maravillosas, cómo cambiar el fondo, etcétera, que ustedes van a poder ver en nuestro canal. Por eso, síganos, activen la campanita porque vamos a seguir sacando más contenidos de este tipo, muchas herramientas que existen para hacer diferentes tareas en home office, así que no lo olvides, síguenos y activa la campanita. También deja en los comentarios de qué te gustaría que habláramos, qué problemas estás teniendo actualmente en esta situación de la contingencia para saber nosotros de qué manera te podemos apoyar con muchos tips. Ve nuestros cursos, checa todo lo que tenemos en nuestro canal, hay muchísima información que seguramente va a ser de gran ayuda para ti. Y bueno, yo me despido, recuerden, soy su amigo Daniel Torres y les deseo una feliz cuarentena.